Vamos a hablar hoy día sobre influenza. Estamos justamente a 100 años de la pandemia de 1918. Esta pandemia, conocida como la influenza española, fue una enfermedad que atacó a un tercio de la población mundial, más o menos unos 500 millones de personas, y se dice que hubo unos 50 millones de muertos a nivel mundial también. Esta infección, cuando aparece, da una irritación de la garganta, dio fiebre, dio dolor de cabeza. No había mucho conocimiento cuál podía ser el causante. Algunos pacientes sufrían mareos, pérdida de audición, de visión, la visión se puso borrosa, hasta incluso convulsionaba. En algunas personas aparecían lesiones dérmicas a nivel de las mejillas o a nivel de todo el cuerpo, como si fuesen algún tipo de peques. Lo malo de esta enfermedad, pues, como todo el mundo sabe que se puede complicar, se complicaba en esa época pues, con neumonías bacterianas, que fue la causa de la muerte de las personas en ese momento. Incluso se dice que había personas que comenzaban a toser en la mañana y que ya estaban fallecidas en la tarde, ¿no? Como que fue bastante agresiva esta infección. La enfermedad terminó realmente por sí sola, mató a la gente más debilitada en esa época. Como no sabían qué enfermedad era, se daba aspirina a dosis bastante altas, daban unos preparados de quinina, así como lo daban para la malaria, preparados con arsénico, preparados con aceite de ricino, con alcanfor. Incluso muchas personas hacían que fumara a la persona para que el humo matara a los gérmenes, y se da pues todos los tónicos y brebajes que ya por historia sabemos pues que han estado apareciendo para en forma paliativa decir que se pueden curar. ¿Qué comenzó a aparecer? Miren, por ejemplo, esta foto muy interesante que fue tomada en París en 1919, en donde la gente ya estaba usando mascarilla y se prohibía escupir para evitar la propagación de la enfermedad. Es una enfermedad respiratoria, por lo tanto ya comenzaron a ver pues que el esputo era parte de la propagación, en este caso pues escupir para ellos. Incluso en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se cobraban $100 de multa a la gente que no usaba mascarilla, una forma en la cual obligaban a la gente para evitar la transmisión de la infección. Y esta foto, por ejemplo, fue una foto de 1920, donde al final del año 1919 la gripe o influenza española todavía estaba en la última parte de su presentación. Pensaban incluso inicialmente que era la bacteria Haemophilus influenza la causante de la gripe. Sin embargo, no sabían nada hasta el año 1932, donde descubren realmente el virus de la gripe y ya se dieron cuenta pues que los virus eran los que estaban causando ese tipo de enfermedades. Y ahí vieron la cepa H1N1, que había sido la causante y que fue recién visualizada en 1943. ¿No? Han hecho muchos estudios, se dicen pues que han ido a zonas del Ártico y han buscado cadáveres ahí donde pudieron aislar el virus de ese grupo de personas que murieron en esa época. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta pandemia? Bajó la tasa de criminalidad, no es una forma muy práctica. Hubieron, por ejemplo, algo interesante, se legalizó la adopción en Francia, puesto que muchos menores de edad habían quedado sin padres en esa época. Parte del apartheid sudafricano, todos echaban la culpa de que una raza era la causante de la enfermedad y se había transmitido a otras personas. Y esta enfermedad se llamó gripe española básicamente porque España fue quien dio toda la información, todo lo que estaba pasando, más que la difusión de la guerra per se, de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo preocupado por la guerra y se preocupaba un poco más por la gripe. Y de ahí salió el nombre, a pesar que ellos quisieron echarle la culpa a Portugal, realmente no se pudo. Entonces ya tenemos una primera pandemia, que fue la influenza española, y vamos a ver este cuadro, en donde, ya conociendo los virus, comenzaron a darse cuenta que estos virus van mutando poco a poco. Entonces, para el año 1957, aparece la influenza asiática, donde es un virus de influenza H2N2, donde se dan cuenta ahí que hay virus aviar H2N2, que con un H1N1 humano, en este caso el de la influenza española, se hacen un reacomodo y hacen pues un virus nuevo que afecta a las personas y que también pues comenzó a matar a mucha gente.
Posteriormente, en el año 68, la influenza de Hong Kong, tenemos acá un virus aviar H3, un virus humano H2N2, y se forma pues otro virus que es el H3N2, y que hizo también otra pandemia a nivel mundial. Y la siguiente pandemia pues había pues que ser también otra mezcla de un otro virus aviar con otro virus humano. Y lo que ocurrió, como todos sabemos, en el 2009 aparece el virus H1N1, que es un cóctel realmente de un virus que es parte de ave, parte de cerdo, parte humana, y esa mezcolanza que ha habido hizo pues un virus bastante agresivo donde no se tenía pues cómo contrarrestarlo inicialmente. Entonces, desde el 18 hasta ahorita, ya tenemos el conocimiento del virus de la gripe, tratamiento de la infección por el virus de la gripe, conocimiento que el reservorio básicamente son los animales, muchas veces o principalmente las aves. Ya sabe más o menos cuál va a ser el siguiente brote y qué tipos de influenza van a haber. Se crearon los ventiladores mecánicos para apoyar a las personas que tenían mucha dificultad respiratoria, comenzaron a usar guantes y mascarillas para los trabajadores, y las actividades que se realizaron, como ya se hizo en el año 2009, se cerraron los colegios, hicieron algún tipo de evento, pues en un estadio, alguien que va a cantar, en algún teatro, un partido de fútbol. Como hay mucha gente, se posponen todos los eventos públicos para evitar pues que se propague algún tipo de enfermedad y aislamos a las personas. En nuestro país tenemos casos confirmados de influenza H1N1, y esto fue se reportó del 2009 al 2010. Los que están en verde han sido las zonas del tercer cuartil, donde era una distribución no tan agresiva, ha sido más agresiva o más predominante en zonas como Arequipa, Purímac, Madre de Dios, Tacna, Lambayeque y Junín. Pero sin embargo, todo el Perú realmente estuvo comprometido, siendo las zonas que hubieron menos casos de influenza, las de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Pasco, Ica y Ucayali. Los casos confirmados de H1N1 en esa época fueron principalmente de los 5 y 19 años de edad. Ven ustedes ahí, el 42% de esos casos están ahí. De tal manera que los jóvenes, los niños son bastante proclives a ser el blanco de esta infección. También estamos viendo que las mayores tasas de casos confirmados corresponden a menores de 20 años. ¿No? Ya vamos también la tabla anterior, miren la gran cantidad de pacientes. Y también las tasas de adultos mayores no fue tan alta. El doctor Suárez Ognio con la gente pues, del INS hicieron un trabajo para ver qué pasó en la pandemia en Perú del año 2009 al 2010. Y ellos pues hablan de que, por ejemplo, el tiempo entre enfermedad y defunción fue 12.61 días. Y la gente que moría era mucha gente con comorbilidad o con condición de riesgo. Y acá fue donde aprendimos pues, que la gente que tenía asma, a una enfermedad crónica, las gestantes, personas con problemas neurológicos y personas metabólicas, sobre todo obesidad y diabetes, eran grupos bastante peligrosos, se puede decir, de enfermarse. En los hospitales hemos tenido pacientes de este tipo y todo el mundo asustado porque pensaban que se iban a contagiar de esta enfermedad. En el año 2009 se notificaron 355 gestantes, donde la gran mayoría fueron confirmados con influenza pandémica AH1N1. Y el 8% de las que fueron confirmadas fallecieron. El personal de salud, también en esta época, entre la semana 27 y 28, la semana epidemiológica, fue donde hubo mayor cantidad de casos y obviamente también mayor cantidad de casos en la población y en la población de salud, ya que somos quienes albergamos a los pacientes en nuestros centros hospitalarios. Los que tuvieron mayor cantidad de personas infectadas fueron los médicos, las enfermeras y los técnicos de enfermería. Si vemos, cuando vemos un paciente, está el médico, está la enfermera, el técnico de enfermería, justamente el equipo básico que atiende a todos los pacientes, quienes más tuvieron compromiso.
¿Pero qué es la influenza? La influenza es un virus ARN. Hay varios tipos de influenza: influenza A, influenza B, influenza C, donde la A es la más común y la B también puede causar enfermedad. Y la idea de ponerle nombrecitos es que tienen varias proteínas en el cuerpo, por decirlo así. Pues estas proteínas que ustedes ven acá son la N de neuraminidasa y la H de hemaglutinina. Entonces, los virus de influenza tienen bastantes, o muchas, perdón, tienen muchas proteínas del tipo neuraminidasa, neuraminidasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hemaglutininas también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es que yo puedo tener un virus H1, N1, H2, N2 y todas las combinaciones posibles que se puedan realizar. Entonces, este virus es el causante, pues, de la famosa influenza. Lo malo de este virus es que tiene mucha tasa de mutación y de reacomodo genético. Esto implica que se puede mezclar con cualquier tipo de virus y crear un virus, entre comillas, nuevo, un virus quizás más patogénico y quizás que tenga, pues, una barrera inmunológica más fuerte o más débil por parte del hospedero. Encontramos este virus A en los cerdos, en los caballos, en las aves y en los humanos, pero teóricamente la influenza de los cerdos solamente le da a los cerdos, la influenza del caballo solo a los caballos y la influenza de las aves solo a las aves. Cuando estos virus se juntan como virus de otros animales y hacen una mezcla, ahí es cuando podrían transmitirse a otra especie. Si ustedes han visto algunos nombres de estos virus, por ejemplo, tenemos el virus A. Sydney 597 H3N2, significa, pues, que se escribe de acuerdo al tipo A, el origen geográfico donde fue descubierto, en este caso Sydney, número de cadenas 5, el año de aislamiento, el año 97, y el subtipo H3N2. Es el nombre completo, nombre y apellido de un virus, el cual en este caso se identificó. Aló. Los casos en los cuales hay alguna infección por virus de algunos animales puede ocasionar al hombre en algunas veces algunas enfermedades. La influenza aviar, por ejemplo, H5N1 en el año 97, en donde el problema era básicamente con las aves, también fue, no muy eficientemente, pero también atacó al ser humano. Y aquí hubieron 18 casos donde hubieron 6 muertos. La influenza B, también tenemos casos, quizás menor variación genética que el A, pero también puede causar epidemias bastante severas. La influenza va a atacar al tracto respiratorio alto. La transmisión es de persona a persona, al estornudar, al toser, al hablar. Y si ustedes han viajado en transporte público, la gente estornuda, deja sucio el pasamanos, deja sucio la silla, deja sucio todo. Uno pone la mano ahí, se da la mano a la cara y obviamente se puede contagiar fácilmente de influenza. El tiempo de incubación va de 1 a 5 días, usualmente son 2 días en que la persona se siente medio algún tipo de malestar y hace luego la enfermedad. Una de las cosas, creo yo, más clásicas de influenza es que usualmente aparece la fiebre primero, ¿no? Un cuadro respiratorio tipo gripe, primero más que nada fiebre, y después todo el cortejo normal de dolor de cabeza, malestar general, el dolor muscular, y los síntomas duran generalmente 3 días, aunque se ha observado fiebre hasta por 1 semana. Hay dolor de garganta, hay rinitis, hay tos no productiva, y puede durar varios días luego de cesar los síntomas sistémicos. Las epidemias, pues, causan bastantes cuadros clínicos, bastantes personas enfermas, y es una enfermedad bastante severa. Quizás la mortalidad, hay que preocuparse de la gente inmunodeprimida, gente, en este caso, con inmunosenescencia, que serían los adultos mayores, y la gente que tiene alguna enfermedad crónica, que también va a debilitar sus defensas. Lo malo también de influenza es que se va a complicar con neumonía, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y ir tratando al paciente y observarlo realmente para ver cómo va evolucionando durante los días de enfermedad. Algo que la gente siempre dice,
¿por qué ahora que ha habido la influenza hemos usado Tamiflu, que es el oseltamivir, y por qué no usábamos antes? Y la respuesta es porque usamos Tamiflu o el oseltamivir cuando la tasa de influenza en este caso es bastante alta. Entonces, siempre hemos tenido influenza en pequeñas cantidades en la comunidad, perdón, pero ahora con la pandemia pues fue bastante alta y por lo tanto ahí sí se requirió tratamiento. Entonces también tenemos a la gente que tenga alto riesgo de complicaciones, ya que en otros países no lo hemos tenido acá porque no había muchos tipos de enfermedades, se gasta mucho en la parte de ausencia en el trabajo, ¿no? La ausencia laboral es bastante ponderada en otros países para manejar algún tipo de enfermedad. Los grupos de altos riesgos van a ser pues los adultos mayores y la gente que tenga una enfermedad crónica subyacente, respiratoria, cardiovascular, hepática, renal, las personas que tengan una enfermedad del tejido conectivo porque van a estar con corticoterapia crónica, las personas con neoplasias que van a estar con quimioterapia, las personas con algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea pues el VIH, ya sea porque son trasplantados, y está con inmunosupresores, todos ellos tienen más probabilidad de hacer un cuadro más complicado. Este juego es interesante, salió en el New England Journal hace años y me parece perfecto para explicar cómo funciona. Vamos a ir por la parte izquierda. La hemaglutinina es este símbolo rojito, es el H, y la neuraminidasa es la T, está acá. Vamos a ver, este virus tiene en todo su borde los grupitos de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Va a entrar, se va a pegar el epitelio respiratorio, va a ser comida, por decirlo así, fagocitada, y este virus lo que va a hacer es abrirse por unas proteínas que se llaman proteína M, van a abrir, y ese material genético va a entrar a la célula, donde se va a replicar, y al replicarse, este virus comienza a formar virus chiquitos, por decirlo así, y salen virus pegados, y estos virus que salen pegados van a ser rotos por la neuraminidasa para poder ser infectantes. Entonces, lo que va a pasar es que se va a meter el virus, y al meterse, se multiplica y sale al exterior. Recordemos que los virus, para que sean efectivos y puedan causar algún tipo de problemas, tienen que estar solitos. Si están en grupo, como vemos acá en la figura, en grupos no pueden hacer nada. Entonces tenemos dos tipos de fármacos. Vamos a ver, perdón. Un grupo de fármacos que van a bloquear esta proteína M para que no se abra. Ahí están los bloqueadores de canales, donde está la amantaína y rimantaína, que vamos a ver en un ratito. Y tenemos acá los inhibidores de la neuraminidasa. Los inhibidores de la neuraminidasa lo que van a hacer es evitar que este virus se pueda romper entre ellos y liberarse, y van a salir pues en grupito y por lo tanto va a ser ya no infectante y va a ser reconocido como basurita en la célula. Entonces, drogas antivirales, ya hemos mencionado, cuando haya epidemia en alguna zona, y en un grupo de pacientes donde su estado inmunosupresor sea tan alto que al enfermarse puedan también complicarse, ¿no? Y estamos viendo todos los casos que hemos mencionado, gente que recibe drogas inmunosupresoras, adultos mayores, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, ancianos, diabéticos, todo aquel que tenga algún tipo de deficiencia en el cuerpo. La idea es que el antiviral puede utilizarse para prevenir influenza si la cepa epidémica ha cambiado su estructura y no sea cubierta por la vacuna. La vacuna me va a servir, por ejemplo, en este ejemplo está el virus A. Wuhan. Era un tipo de virus en donde a este virus las personas se vacunaron y lo protegían para este virus. Ahora, el virus cambió a un A. Sydney. Entonces, la estructura es diferente. Entonces, a este sí hay que tratarlo, ya que mi vacuna no me está protegiendo. Y tenemos las drogas. Tenemos dos clases de drogas, los bloqueadores de canales iónicos.
básicamente para virus A, y ahí está la amantadina y rimantadina, y los inhibidores de la neuraminidasa, que son para virus A y para virus B, donde está el zanamivir y el oseltamivir. El oseltamivir es el nombre correcto de este antiviral, pero su nombre comercial es el Tamiflu, y mucha gente pone Tamiflu en el recetario o lo pide como Tamiflu, pero debe ser oseltamivir. Y si ustedes ven ahí, la duración de las drogas son de 5 días, porque el virus justamente 5 días tiene todo su ciclo de vida hasta que deja de ser infectante. El oseltamivir, que es el Tamiflu, se da una pastilla en la mañana, una en la noche, y la pastilla viene de 75 miligramos. Cuando tuvimos la influenza aviar, se usó hasta 150 miligramos de vez al día. Cuando hemos tenido gestantes con infiltrados bilaterales, con bronconeumonías por influenza, hemos usado 150 cada 12. Entonces, se ha utilizado mucho esta droga y en cantidades bastante altas, cuando hemos tenido también gente bastante comprometida. El zanamivir es otro inhibidor de neuraminidasa. No lo usamos acá, se usa vía inhalación. Algunos dicen que puede empeorar el asma, pero en este caso, pues, estamos atacando al virus y se puede manejar el asma conjuntamente por si hubiese algún tipo de problemas. Entonces, estos dos tratamientos que vemos acá, ya sea por bloqueador de canales iónicos o inhibidores de neuraminidasa, no van a servir para matar, entre comillas, ¿no? Para atacar, mejor dicho, a los virus A en el primer caso y a los A y B en el segundo caso. Entonces, no prescribimos drogas antiinfluenza si es que no tengo seguridad de un brote en la comunidad. Entonces, a todo el mundo que va a la consulta con moquito, con hachís, ese paciente que darle su paracetamol, algún tipo antihistamínico por la parte de las secreciones y harta agua. No hay que poner o darle ningún tipo de antiviral. Si hay influenza en la comunidad, hay que chequear, por ejemplo, que la fiebre aparece tempranamente en influenza más que otros síntomas, y me sugiere un poco más que podría ser influenza. ¿No? Y lo otro también que se ve mucho es que el cuadro de influenza es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Hace que tenga uno un malestar más intenso, ¿no? El paciente viene con bastante dolor de cabeza y le dice, doctor, a mí siempre me da gripe, esta gripe me ha tumbado. He tenido demasiado dolor de cabeza, tengo mucho malestar, me duele mucho todo el cuerpo. Entonces uno dice, estamos hablando de influenza. Algo que en la parte privada se pide, pues se hace un hisopado y hacemos pues un diagnóstico también rápido para manejar esta infección. Cuando hay mucha influencia en un lugar, usualmente 50% de esa población sí, pues realmente es influenza. Hacemos un hisopado nasofaringio. Existen serologías tipo PCR, ELISA para influenza A y para influenza B. El INS, cuando hubo la pandemia acá en Perú, nos apoyó con ese tipo de tecnología. Y pues también un PCR en tiempo real que ha habido para mejorar. Entonces, hay formas de manejarlos, usualmente cuando tengamos algún tipo de pandemia. No prescribimos drogas antivirales si el cuadro tiene más de 36 a 48 horas. Entonces, si el paciente viene ya 2 días después, va a ser bastante poco probable que me ayuden las drogas. Obviamente, cuando hemos estado en la parte de la pandemia, de influenza H1N1, así ven al día 2, 3, 4 o 5, le hemos dado. Pero obviamente ya eso es criterio clínico, porque el paciente viene bastante comprometido. Entonces alguien viene con el hachís al 4.º día, y ese hachís está mejor que el hachís del primer día, ya pues no hay mucho beneficio. Para eso está la parte y la lógica de la clínica del paciente. La vacuna está puesta en todos los hospitales, que hace grupo de pacientes de alto riesgo. Nosotros, como personal de salud, somos gente de riesgo, porque no sé si le pasó en sus hospitales, pero en mi hospital, cuando hubo la pandemia del H1N1, mucha gente que no estaba vacunada, no se sacaron los pacientes, no le tomaban examen de laboratorio, no querían tomarle placa, no querían ni verlo en foto porque pensaban que se iban a contagiar. Sin embargo, pues la vacuna que está disponible, gratuita, y que debería ser obligatoria, pero a la gente no le gusta la vacuna, es la única forma de protegernos de las infecciones más severas de este tipo de influencias.
Y el tratamiento, pues, nos reduce la movilidad y la mortalidad, ¿no? Hay vacunación, que son dosis únicas, lo que estamos usando actualmente. Una sola dosis y se acabó. No dura todo un año la vacuna. La efectividad de la vacuna ha reducido la tasa de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias agudas, las hospitalizaciones por neumonías o influenza, hospitalizaciones por ICC porque se complica la insuficiencia cardíaca, ha bajado el 50% de la muerte por cualquier causa, ya que este me va a empujar a descompensar cualquier infección o cualquier estado crónico de mi paciente. Y también ha bajado, pues, la enfermedad respiratoria alta en personas saludables, ha bajado la visita a los médicos por enfermedades respiratorias altas, bajo los días de enfermedad en cualquier tipo de situaciones. Entonces la vacuna funciona, la vacuna sirve y encima es gratuita. Entonces, anualmente hay que vacunar a las personas mayores de 50 años, los que viven en casa de reposo. Recuerden que la gente que vive en casa de reposo van al hospital y regresan con toda la flora y fauna del hospital. Pues también hay que chequear que también pueden traer influenza al centro de reposo. Gente con enfermedades crónicas, de todo tipo, pulmonar, cardíaca, renal, de todo tipo, gente con un tipo de inmunosupresión, ¿no? Insuficiencia renal crónica es un inmunosuprimido, gente con diabetes es un inmunosuprimido, los adultos mayores son inmunosenescentes, la gente con VIH, corticoterapia crónica, que estén en quimioterapia, que estén con terapia inmunosupresora en trasplantes de cualquier tipo, y las personas que puedan transmitir influenza a personas de alto riesgo, nosotros, ¿no? Acá en el hospital, como ustedes en sus hospitales, se sientan y la gente nos estornuda en la cara, ¿no? Uno le voltea la cara y igualito le estornuda en la cara a uno. Entonces hay que vacunarnos. La gente que va a la casa de reposo tiene que tener vacuna. En otros países, si yo mando a alguien a que tome la muestra de alguien en una casa de reposo, el chofer tiene vacuna, el que va a tomar la muestra tiene vacuna, el que abre la puerta tiene vacuna, los que dejan la leche tienen vacuna, los que tienen las cosas de mercado tienen vacuna. Toda la gente que va a estar en contacto con gente de alto riesgo debe de vacunarse siempre. En cada año, en septiembre y febrero, el programa de la OMS de influenza hacen un sondeo de qué tipo de influenza, como vamos a ver encontrar la mina más adelante, están paseándose en el hemisferio norte y qué otras están en el hemisferio sur. Entonces, esa mezcla nos va a decir qué influenza es la que está predominando y es la que va a estar todo el año siguiente en todo el planeta. Usualmente consta de 2 influencias tipo A y una influenza tipo B. Pero las vacunas, que ya el otro mes deben estar ya saliendo, vamos a ver ahora qué cosa va a contener. Una de las causas también por haber hecho esta charla, aparte de los 100 años de la aparición de influenza, es que hubo casos de influenza acá en nuestro vecino en el norte, en Ecuador, donde el 8 de enero estaban hablando de 110 casos de influenza AH1N1 en una zona determinada de Ecuador. Y si lo comenzamos a chequear, estos son datos de la OMS, vean ustedes, estos son los virus, y en las últimas semanas de 2017, lo que más había era el AH1PDM9. Eso significa que el virus AH1N1 de la pandemia del 2009 estaba predominando. Por lo tanto, la vacuna debe contener a este virus para la zona nuestra, tanto de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, toda la zona nuestra, tiene que haber más que ese tipo de cosas. Para el 22 de enero, habían casi 500 casos reportados en el Ecuador, donde pues ya la gente estaba pues, bastante preparada y prevenida porque iban a comenzar a haber pues, casos letales en esta zona. Se lanzaron las alertas epidemiológicas y acá dice pues que en el Ecuador circulan el tipo A, H1N1, el AH3N2 y el tipo B. Por lo tanto, la vacunación debería estar teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Si vemos acá, dice, globalmente el brote de influenza 2017-18 está caracterizado por la circulación del AH3N2 en 63% y el virus tipo B. Entonces, en los países como Perú y Colombia, el tipo de virus con mayor circulación es la H3N2. Pues acá en nuestro país, como vamos a ver, tenemos este tipo de virus actualmente. Esto es Perú.
En Perú tuvimos pues bastante cantidad de H1N1 en el 2013, después fue bajando, pequeños brotecitos en el 2016, y gracias a Dios no tenemos un brote acá actualmente, pero siempre hay casos en esta zona. Es el mismo cuadro de hace un rato. Y acá tenemos un tipo B que está todavía sin determinar. Tenemos el virus B Victoria, el B Yamagata, y bastante que está acá el H3. Tenemos más H3 que H1N1 pandemia 2009. Casi no tenemos mucho de la pandemia 2009. Es la distribución en Ecuador de los virus que hemos visto hace un rato. Y en el 2018, acá en el Perú, el CDC de Perú dice que en la costa han captado 53 pacientes, en la Sierra Centro 5 pacientes, en la costa sur 1 paciente, pero en total se ha captado como 900 pacientes en todo el Perú, básicamente H3N2. Se movió un poco estos números, le dio influencia a los números. Hasta semana 3 acá en Perú, miren ustedes acá, de H1N1, 800 casos. Eso fue en total, pero mira acá, en el 2018 tenemos un par de casos de H3N2 y casos de influenza B, 7 casos. En el 2016, 190 H3N2, subió el 2017, y el H1N1, miren ustedes, de casi 800, el 2016 bajó a 6 en el 2017. Entonces, nuestra influenza actualmente en Perú es H3N2, con casi desaparición, o pocos casos, mejor dicho, del H1N1 pandemia 2009. Entonces tenemos acá, miren ustedes, esto es Perú, fuente de bienes tras semana 3. Vean acá, tenemos influenza B, las líneas verdes, y los cuadrados azulitos son el H3N2. Entonces tenemos más de esos dos tipos en nuestro país, más que el H1N1, pandemia 2009 que hay en Ecuador. Por lo tanto, es importante siempre saber qué es lo que tenemos. Para eso se hacen este tipo de notificaciones. Mucha gente se aburre de notificar, pero realmente miren ustedes qué importante es para poder saber qué tenemos y cómo lo vamos a combatir. Ya tenemos esta distribución de influenza a agosto de 2017, ¿no? Y acá tenemos el H1N1 pandemia de 2009 en la parte de América Latina. Tenemos H3N2 y el subtipo B. Entonces más tenemos H3N2 que otra cosa. Este es muy similar al anterior. Y la vacuna. La vacuna para influenza va a tener actualmente un H1N1 pandemia 2009, va a contener un H3N2, el virus A Hong Kong, y va a contener un virus B, Brisbane 60-2008. Entonces la vacuna que va actualmente a funcionar, que estaba por acá, del 2017, deberíamos ponerla acá, pero ahora con los nuevos estudios se dan cuenta pues que hay que poner pues el H1N1 nuevamente, es el mismo. El otro A que ha cambiado, el H3N2, no es el de Hong Kong, ha habido una variación, y el tipo B es el Phuket, otro tipo. Entonces, las mutaciones hacen que los virus vayan cambiando y algunos todavía persistan en el medio. Entonces, en nuestro país, entonces tenemos vacuna para H1N1 de la pandemia 2009, un nuevo H3N2, el de Singapur, y un tipo B, el Phuket, que vamos a usar. ¿No? Se supone que la vacuna está disponible de acá a un mes por lo menos. Se recomienda la aplicación de vacuna inactiva. La composición va a ser el virus A, pandemia 2009, H3N2 de Singapur y el Phuket del virus B. Ya consultadas por el Ministerio de Salud y vamos a vacunar 4 millones de dosis para adultos y 1,5 millones de dosis para niños que están llegando a final de abril. Deben estar ya llegando con la, como siempre sabemos,
Un poco retrasadito, pero ya está llegando ahorita. La vigilancia de IRA en el Perú, infecciones respiratorias agudas, se hace mucho menores de 5 años y se han visto pues que hay bastantes casos, principalmente tenemos acá en Amazonas, en Apurímac, en Cajamarca, en todo el país se van a estar notificando, tanto para edades menores de 1 año, 2, 3 y 4 años. Y vamos viendo pues que las tasas se están manteniendo altas hasta la semana 2. Tenemos datos para poder ver. Y hemos visto pues episodios de neumonía en menores de 5 años por departamento 2017-2018. Han habido en el 2017 784 casos. Y miren, en el 2018 767 recién empezando. Estudios de neumonías en menores de 5 años, está mucho mayor cantidad de pacientes. Y hemos tenido en el 2017 1.200 casos y en el 2018 1.500 casos. Las defunciones siempre han sido muy similares todos los años. Y actualmente, miren ustedes, en mayores de 5 años sí las defunciones han ido aumentando. Quizás porque captemos menos pacientes o estemos haciendo diagnósticos tardíamente. La medida de vigilancia y control a nivel nacional son vigilancias de las IRAs y las neumonías. Hay vigilancia centinela de virus respiratorios, se vigilan las IRA, vacunaciones, higiene de la tos y lavado de manos y uso de mascarillas, equipo de protección personal para trabajadores de salud, medida de distanciamiento social en las epidemias, quimioprofilaxis selectiva con antivirales, tratamiento con antivirales usando oseltamivir. El plan de trabajo está fortalecer la vigilancia de infecciones respiratorias agudas, fortalecer la vigilancia centinela de virus respiratorios, capacitación, insumos y supervisión. El Ministerio fortaleciendo la vigilancia y la investigación de brotes de enfermedad de tipo influenza, las ETI, y la infección respiratoria aguda grave, las IRAG. La autorización de protocolos de tratamiento de casos de influenza y de IRAG, incluyendo usos antivirales. Educación sanitaria de la población para prevención y control de influenza, haciéndose el énfasis en lavado de manos e higiene de la tos, y la plan de vacunación 2018, desde de mayo a junio, dirigido a menores de 5 años, menores de 60, gestantes, trabajadores de riesgo laboral, como nosotros que somos trabajadores de salud, trabajadores de asilo, y pacientes pues, que tengan comorbilidades, enfermedad crónica pulmonar, renal, cardiovascular. Hay un plan nacional de respuesta frente a la pandemia de influenza, que están actualizando ese plan, está evaluando la capacidad de respuesta y contención de los servicios de salud, asistencia a los gobiernos regionales y fortalecimiento del trabajo conjunto con la sanidad animal SENASA para el control de interfaz animal-humano. Esto lo saqué de Influencia Regional, un update a la semana 17 por la Organización Panamericana de la Salud, donde dice, esto es para Perú, dice que en la semana 16 a nivel nacional los casos de IRAG permanecieron en niveles bajos. Durante la semana 17 la actividad de influenza disminuyó ligeramente sobre la curva epidémica promedio con promedio de influenza H1N1, pandemia 09. La positividad del sistema respiratorio aumentó en comparación con las semanas anteriores y fue similar a los niveles observados en el 2017. Hacemos una cápita aparte, estamos viendo bastantes casos de virus incisional respiratorio en niños. Ya los pediatras, los neumólogos deben estar viendo esto bastante, en muchos de estos casos. Incluso estamos viendo personas adultas mayores con virus incisional respiratorios que, bueno, no hay mucho tratamiento para ellos, pero que también están causando problemas en la población. Los casos de neumonía en niños menores de 5 años ha permanecido baja. Y pues Venezuela. Y lo que dice que la actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la subregión andina. La actividad de IRAG asociada a influenza aumentó en Bolivia, con co-circulación de influenza B H1N1 pandemia 2009. En Colombia se reportó menor circulación de influenza, en tanto en Perú la circulación de influenza disminuyó con baja actividad de IRAG y neumonía en general.
dando que la actividad de virus social respiratorio e IRA aumentaron en semanas recientes, ¿no? Mucho cuidado con esto, hay que estar chequeando a todos los pacientes para poder dar el tratamiento. Bien, eso sería todo con respecto a lo que es influenza. Hemos hecho una revisión un poco histórica, un poco de manejo. Afortunadamente no tenemos ahorita epidemia de influenza, pero sin embargo pues tenemos muchos lugares en que podríamos tener algo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas, dudas? Les pediría así que por favor promuevan en todo su personal de salud la vacunación para influenza. No sé si muchos de ustedes han vivido como vivimos acá en Lima cuando hubo la pandemia, donde nadie quería acercarse a los pacientes, nadie quería ver, tomarle ni un hemograma, ni tomarle placa, ni cambiar a los pacientes, porque todos tenían pánico de la enfermedad. Si tenemos la vacuna, ese pánico debería desaparecer porque la vacuna nos va a proteger. Y tomando las medidas de bioseguridad, obviamente, no va a pasar nada. Quien sabe estuvo metido ahí todos los días, viendo a los pacientes, las complicaciones, porque si no, iba a ser más complicado. Ahí es una buena pregunta. ¿Los síntomas en niños son similares a los adultos? Los niños siempre hacen cuadros bastante fuertes, ¿no? Los niños hacen cuadros con fiebres bastante altas. Lo malo de los niños, sobre todo los lactantes y los pequeños, pues que como no saben decir qué le está pasando, el llanto es que lo van a traducir en la infección. ¿No? Los padres ya conocen bien esto, y sí, pues el niño va a tener fiebre alta y cuadro respiratorio, y hay que observarlo para ver si en el medio hay influenza, tratar de darle tratamiento con antiviral, si no, tratamiento sintomático como siempre se ha hecho. ¿Cuándo sospechamos complicación bacteriana? A ver, cuando hemos visto pacientes con una radiografía con infiltrados multilobares, ese paciente se va a complicar sí o sí, realmente se complica bastante. Entonces, a esos pacientes uno de entrada, aparte de antiviral, le coloca antibióticos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto gestantes, gente obesa, bastante obesa, una placa, manchas por todas partes, a ese sí se nos va a complicar. En las otras personas que le da, pues, el cuadro respiratorio, la molestia, como que siempre lo vamos chequeando 2 a 3 días, porque en el tercer día ya todo tiene que ir en bajada. Vamos viendo cómo van. En las personas con factores de riesgo, mucho cuidado, tales sintomáticos, chequear al segundo día cómo va, si se siente un poco más comprometido, tomar una radiografía y ver pues qué puede estar pasando. Los 2 primeros días siempre son muy fastidiosos, muy molestos, mucha fiebre, mucho moco, mucho fastidio, pero eso va a ir bajando poco a poco con la medicación de mantenimiento, ¿no? El paracetamol, los antihistamínicos y bastante líquido. Si yo diría que al tercer día el paciente comienza, los síntomas persisten y se agrega, por ejemplo, tos, flema, a este paciente ya se nos está complicando una placa de tórax, una buena auscultación pulmonar y quizás comencemos a arrancarle antibióticos. La vacuna está disponible en los puestos de salud de Perú. Se supone que a partir del otro mes van a estar ya disponibles y se van a hacer ya todas las propagandas del caso para que se puedan ya vacunar todos. Si hay fiebre mayor que 39, ¿es recomendable el metamizol parenteral? Sí. Más de 38.5, en el personal yo doy metamizol parenteral, más de 38.5, actualmente estamos dando paracetamol también lo venoso que hay acá en Lima. Pasarlo lento, porque recuerden que si lo paso muy rápido puede causar una hipotensión, ¿no? Y más las medidas de bajarle pues, con pañitos o medios físicos, ¿no? Destapar al paciente, pañitos de agua fría en la cabeza, en las axilas, destaparlo para que no mantenga temperatura alta, y eso va a mejorar al paciente. Hay gente que con 2 paracetamoles no le va bien, hay gente que bebe 2 paracetamoles, le damos una antalgina bioral, un metamizol bioral, y eso mejora. Ya uno comienza a conocer a sus pacientes poco a poco. Y los niños usan mucho ibuprofeno, conjuntamente con paracetamol, que ayuda también a bajar la fiebre. Pero en adultos sí sería mejor o 2 paracetamoles
o una metamizol vía oral, y si no se puede, pues metamizol endovenoso o paracetamol endovenoso. Para tos seca persistente es recomendable los antitusígenos. La indicación del antitusígeno es que la tos no deje dormir al paciente o que no lo deje hacer sus actividades normales. Si yo soy profesor y tengo que hablar, toser no me va a convenir. Entonces, ahí la única forma de controlar la tos, ¿no? Con una codeína en jarabe para disminuir la sintomatología. Si no, no. Si no, y se puede, no hay que darle nada. Si no, después denle cualquier jarabe de hierba que existen, que realmente no ayudan nada, solamente hidratan al paciente, pero para que esté tranquilo el paciente, pero no medita, salvo que no lo deje dormir o que haga que sus actividades diarias no las pueda realizar normalmente. Efectos adversos de la vacuna. Bueno, quienes hablan saben que siempre que se vacuna le pasa todo, y lo que me pasa solamente con la vacuna es que al día siguiente estoy resfriado, un poquito calenturado en la mañana, y en la noche se me pasó todo. Y a mí nunca me ha dado dolor en la zona de la vacuna, pero siempre hay gente que le da dolor en la zona de la vacuna. Es el único efecto adverso, que es una molestia, un malestar de un par de horas, y después uno está tranquilo y protegido durante un año para una infección severa que puede complicarse con neumonía y matar a la persona. Pues una infección que aparece pues hace 100 años, que no sabemos qué cosa era, qué lo estaba causando. Vean, han visto ustedes cómo comenzaron a crearse las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, el uso de guantes, se creó el ventilador mecánico, todo esto para poder contrarrestar, ayudar a la gente a respirar. Y sobre todo, algo fundamental es el lavado de manos. Por favor, siempre uno piensa que puede ser algo tonto. Cuando hay capacitación en los hospitales, los médicos somos los que nunca vamos. Cuando va la enfermera diciendo que nos lavemos la mano, nunca nos la lavamos. Por favor, colabore. No es por mí, es por el paciente. Una buena lavada de manos evita que transmita la enfermedad de un paciente a otro, y por lo tanto evita la transmisión de enfermedades y de cepas resistentes como tenemos en los hospitales. Dice, es cierto que si un paciente está con la presión arterial alta, no es recomendable la vacuna. Realmente, cuando uno vacuna a alguien, la idea es que no tenga ningún tipo de molestias, porque no sé si se la voy a achacar a la vacuna o a las molestias previas. Entonces, supongamos que yo tengo diarreas y me vacuno, y justo me toca que las diarreas sean más profusas, voy a decir, es que la vacuna me dio más diarrea. No, pues quizás es mi enfermedad exacta. Por lo tanto, lo que se dice es que mejor no, que la persona esté estable con algo para vacunarla tranquilamente, y que si hay algún efecto, puede yo decir, este efecto es por la vacuna. Si alguien está con presión alta y le vacuno, y quizás su presión alta porque no toma su medicación, hace un ACV, alguien me dice, fue por la vacuna. No, pues es por la presión alta. Por eso, para evitar los malos entendidos con los diagnósticos, mejor que no tenga ningún tipo de molestias y vacunamos. Si está con la presión alta, bajemos de la presión y después lo vacunamos. La vacuna no tiene nada que ver, en este caso, con la presión. Existe asociación con cuadros obstructivos bronquiales en lactantes. Bueno, la formación de moco va a obstruir en todas las zonas. Si tenemos pues un cuadro tanto bacteriano como viral, podría incrementar la cantidad de secreciones y eso podría obstruir. Quizás esa podría ser la asociación. A mí lo que sí no me han preguntado es, ¿la vacuna puede causar Guillain-Barré? Ya que está de moda el Guillain-Barré por todas partes. Hay reportes que la vacuna para influenza podría causar Guillain-Barré pues en 1 en 1 millón de personas. O sea, tampoco es una causa, y es justamente como cualquier enfermedad que puede causar cualquier tipo de cosa. Entonces, porque mucha gente va a leer, me causa esto, me causa lo otro,
y no se va a vacunar. Y a la hora que venga la enfermedad, ahí los quiero ver todos bonitos. No te vacunaste, estás con la gripe, pues ya te aguantas. Pues. Pero la idea es vacunarse para poder evitar este tipo de complicaciones.